Bien, Ahí está. listo. Este era un PowerPoint viejo también, el nuevo quedó en la otra compu, pero no importa, vamos a usar este. Bueno, ya dicho los agradecimientos, espero que la próxima vez o dentro de poco ya podamos reunirnos en forma presencial y estar todos juntos y que esto pase pronto. A mí me llamaron, o me invitó en realidad el doctor Seco, muy amablemente, para hablar del DNU 34 del 2019, que es ese decreto de necesidad y de urgencia que salió el año pasado, a mediados de diciembre. Ya pareciera que en realidad fue hace 4 o 5 meses, pero pasaron tantas cosas que parece que fue hace tanto tiempo y que quedó con todo esto que pasó un poco en el olvido este DNU, pero sigue vigente y se sigue aplicando, aunque vamos a ver desde a partir del marzo, del 30 de marzo, con algunos bemoles, pero se sigue aplicando. En realidad, cuando yo escribí alguna vez un artículo sobre este tema, le puse el eterno retorno de la doble, el eterno retorno haciendo un poco referencia a un postulado filosófico que fue tomado por Schopenhauer y Nietzsche, entre otros autores, y que hace referencia a que la humanidad, en vez de ir en una línea progresiva, va progresando en círculos. Y en esos círculos, en ese movimiento circular, se van repitiendo los acontecimientos. ¿Por qué puse esto? Porque en realidad no es la primera vez que tenemos una norma, como muchos sabemos, no es la primera vez que duplica las indemnizaciones del trabajador cuando se ha despedido. En realidad la primera vez, por lo menos que yo haya podido averiguar, fue en 1945. El Código de Comercio establecía en realidad para el trabajador medio sueldo por cada año de servicio, antes de que esté establecida la ley de contrato de trabajo, terminada la Segunda Guerra Mundial, y en ese año una ley, que fue la ley 33.302, duplicó por 2 años esas indemnizaciones y en el 47 otra ley le dio carácter permanente. Después, en el 2002, como todos sabemos, estuvo el artículo 16 de la ley 25.551, duplicó también por 180 días las indemnizaciones que le corresponden al trabajador y después se fue prorrogando con sucesivos decretos y duró prácticamente 6 años. En cada uno de sus decretos al final fueron disminuyendo los porcentajes que se agregaban a la indemnización hasta que se llegó a un porcentaje de desocupación menor del 10%. Que después se necesitó un decreto para darle forma y hubo un plenario que fue la AUSAN que se discutía hasta cuándo rigió esa ley. Pero bueno, más allá de eso, en el 2016 tuvimos un proyecto de ley, o una ley aprobada en realidad también, que duplicaba las indemnizaciones del trabajador. ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. Y después esa ley, en el 2016, fue vetada por el Ejecutivo por varias razones, pero entre una de esas razones porque se iban a crear millones de puestos de trabajo, entonces iba a ser innecesaria esta duplicación o esta protección un poco más fuerte para el trabajador. Es así que, bueno, después de todo ese tiempo, entró en vigencia el 13 de diciembre del año pasado, se publicó en el boletín oficial este decreto, que es el 3419. Voy a hablar sobre 5 puntitos de este decreto, que son los 5 puntos principales. El primer punto de estos 5 puntos es el ámbito temporal de aplicación de este DNU. Para la mayoría de los autores, el DNU rige a partir del 13 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque en realidad el DNU en su artículo 5 dice que se va a empezar a aplicar, o la vigencia va a comenzar desde su publicación en el boletín oficial y se publicó ese día. A mi modo de ver, en realidad empezó a regir el 14 de diciembre porque el artículo 6 del Código Civil y Comercial dice sobre la vigencia de las leyes que los plazos, cuando estén fijados en días, se empiezan a contar desde uno determinado, ese día queda excluido del cómputo, y se empieza desde el día siguiente. Por lo tanto, para mí, este decreto empezó a regir o a estar vigente desde el 14 de diciembre. Pero aclaro que la gran mayoría de los autores, en todos los trabajos a los que he podido acceder, salvo uno, entienden que empezó el 13, el mismo día de publicación en el boletín oficial, a mi modo de ver el 14,
con lo cual, a mi forma de ver, se extendería hasta el 10 de junio. Es por 180 días corridos, eso conforme al artículo 6 del Código Civil y Comercial, y una cosa muy importante es que no se aplica a contrataciones posteriores a la entrada en vigencia. Es decir, que si un trabajador es contratado luego del 13 o del 14 de diciembre, que estuvo vigente el decreto, al momento de despedirlo no va a tener el derecho a esta doble indemnización, lo que recibió alguna crítica también por parte de la doctrina diciendo que va a haber una diferencia entre trabajadores que van a estar más protegidos contra el despido arbitrario y otros menos protegidos. Alguna crítica que para mí no tiene mucho, por lo menos fundamento jurídico, o no es muy sólida. Y el último tema para ver dentro de este ámbito temporal de aplicación es ¿qué pasó en los supuestos en que la comunicación del empleador extinguiendo la relación de trabajo fue cursada antes de que entre en la ley, pongámosle el 10 de diciembre, y llegó a conocimiento del trabajador después de que entró en vigencia, por ejemplo, el 15 de diciembre? O si lo notificó, por ejemplo, con un preaviso, el 10 de diciembre, diciendo que le daba un preaviso de 15 días, que la relación se iba a extinguir a partir del 30 de diciembre, ¿qué pasa en esos casos? Esto es bastante importante porque hubo muchos despidos dentro de ese mes de diciembre. En principio, para nosotros sabemos que el despido se perfecciona cuando ingresa a conocimiento del trabajador, a la esfera de conocimiento del trabajador, la comunicación del despido. O sea que en principio la regla sería que en estos casos corresponden al trabajador la duplicación de las indemnizaciones. Sin embargo, algunos autores, como Ackerman, plantean que el empleador en esos casos puede plantear que hubo un error de hecho esencial y pedir la nulidad del acto, y que esto correspondería conforme lo establece el artículo 265 del Código Civil y Comercial. O también se le podría plantear al trabajador la retractación del despido. Y Machado, por ejemplo, o Ackerman dicen que si el trabajador en este caso no se negara, el despido quedaría configurado, pero no le corresponderían la duplicación de las indemnizaciones. De esta forma cuidaríamos un poco mejor el bien jurídico protegido, que es tratar de que no haya despidos y que no se extingan las relaciones laborales, y también de esta forma evitaríamos castigar a quien realizó un acto jurídico sin tener noción y sin poder acceder a las consecuencias de este acto jurídico, que es despedir sin saber que después iba a tener que pagar una doble indemnización. Estos criterios se aplican también al despido indirecto, no solamente son para este tipo de despidos, sino para el despido indirecto, en la medida en que consideremos que la duplicación de indemnizaciones va en el despido indirecto, ya lo vamos a ver, pero también se tienen en cuenta para el despido indirecto. Y lo que yo creo que se va a tener mucho en cuenta en estos casos, y se va a resolver, es en base al artículo 63 de la Ley de Trabajo, es decir, al principio de buena fe, que rigen todas las relaciones de trabajo, y al artículo 10 del Código Civil y Comercial, es decir, que no haya un abuso del derecho por parte del trabajador y por parte del empleador en utilizar estas figuras para lograr un mayor rédito, atento a cuestiones que no se podían prever. Y otra cosa importante de la aplicación temporal del DNU es cómo se aplica a partir del 31 de marzo del 2020. No me quiero meter en este tema porque va a hablar Rosalía de este tema, que seguramente lo maneja muchísimo mejor que yo y sabe mucho mejor que yo de esto, pero a mi modo de ver, a partir de marzo del 2020, desde que hay una prohibición de despidos, en los casos de despidos, si el trabajador plantea la reinstalación en el puesto de trabajo, va a poder plantear también o pedir subsidiariamente que se aplique esta duplicación o este DNU de duplicación de las indemnizaciones para el caso en que se considere o en que no se lo reinstale. Es decir, funcionaría un poco como a veces pedimos en los despidos discriminatorios, que es si no se lo reinstala, por lo menos subsidiariamente un daño moral. Bueno, en este caso, si no se lo reinstala, me imagino que el trabajador va a pedir que este DNU, a partir del 31 de marzo, que salió el DNU 329, se aplique por lo menos en forma subsidiaria. Una vez que termine el plazo del DNU 329, se va a aplicar plenamente el DNU anterior, digamos del que estoy hablando yo, ese se va a aplicar plenamente hasta el 10 de junio, que es la fecha que va a estar vigente, si es que no se vuelve a prorrogar. Bueno, esto son algunas cuestiones que pueden presentarse respecto del ámbito de aplicación temporal del DNU, pero hay muchísimas más. Yo puse algunas a modo de ejemplo para ver cuáles son las cosas más importantes que podrían suceder.
El otro punto es el ámbito personal de aplicación del DNU, y la primera pregunta es, ¿se aplica a los estatutos particulares, a periodistas, encargados de rentas, trabajador agrario, personal de casas particulares, entre otros? Y en esto, la gran mayoría de la doctrina y prácticamente toda la jurisprudencia, cuando en la ley 25.561, decía que sí. En esto fue bastante, todo el mundo conteste a aplicarlo en estos estatutos, salvo en los obreros de la construcción y para la indemnización por clientela del viajante de comercio. Porque en los obreros de la construcción, de la extinción del vínculo no surge el pago de una indemnización, sino, como todos sabemos, el fondo de cese laboral, el ex fondo de desempleo, que no tiene un carácter indemnizatorio. Y en la indemnización por cliente, la del viajante de comercio, tampoco se paga, porque esta indemnización se cobra independientemente de la causa por la cual se haya extinguido la relación. Es decir, no es una indemnización que tenga una causa, una relación de causalidad con un despido injustificado. Y el empleo público nacional, por lo menos, está excluido de la aplicación de esta duplicación de las indemnizaciones, de la aplicación de este decreto, a partir del decreto 156 del 2020. Ahí también hay una cuestión con el ámbito temporal, qué pasaba con esos empleados públicos antes del decreto 156. Había gente que lo mismo interpretaba que estaban excluidos, otros autores que piensan que están incluidos, y hay otras cuestiones más que tienen que ver con el empleo público, pero que no vamos a ingresar ahora porque no tenemos tiempo. Pero lo importante es que para toda la doctrina y jurisprudencia generalmente se aplica a los estatutos particulares. El ámbito material, otro tema que vamos a ver es el ámbito material de aplicación, es decir, ¿frente a qué supuestos se aplica o el trabajador tiene derecho a percibir la duplicación de las indemnizaciones que le correspondan? El primer tema que se presenta es el despido arbitrario. Y en esto hay doctrina y jurisprudencia dividida, aunque la mayoría, la gran mayoría en realidad también de la doctrina y la jurisprudencia, se inclina por sostener que sí procede frente al despido arbitrario. En realidad, sobre este tema hubo un plenario con la vieja ley que duplicaba las indemnizaciones. Ese plenario fue Ruiz Víctor contra Wade, y en ese plenario se resolvió por 24 votos a 2, o sea, por una amplia mayoría, que sí procedían esta duplicación de las indemnizaciones en los casos de despido indirecto. La minoría fue del doctor Morando, no me acuerdo con quién, y entre los argumentos del doctor Morando por la minoría, ellos entendían que la norma, cuando dice despido, está haciendo referencia a la denuncia del contrato de trabajo por parte del empleador, no al despido indirecto, pero además diciendo que en el despido indirecto es el trabajador el que se coloca o extingue la relación de trabajo, y si se prohíben los despidos, es el trabajador mismo quien estaría vulnerando la norma o la prohibición de despedir. Y además sí, lo que encontré por ahí más interesante entre los argumentos de esta posición fue algún argumento que indicó Sapia en alguna nota en el diario, donde dijo que la norma en realidad no alude al despido indirecto, y por ser una norma de carácter excepcional, tiene que ser interpretada de forma restrictiva. Y por lo tanto, en los casos de despido indirecto, él sostiene que no se aplica esta duplicación de indemnizaciones. Pero me parece que hay más argumentos, y por lo menos era muy mayoritaria la doctrina y jurisprudencia, por la tendencia de que sí se aplica en el despido indirecto. Primero porque el despido indirecto y el despido directo en la ley de contrato de trabajo tienen las mismas consecuencias. Además, el DNU dice que es para los despidos sin causa y no distingue entre despidos directos e indirectos, entonces no vamos a distinguir nosotros tampoco. Y si en las indemnizaciones agravadas por matrimonio, falta de registración de la relación de trabajo, por ejemplo, se acumulan a las indemnizaciones ordinarias, al 245, ¿por qué esta no se va a acumular? Pero el principal argumento en realidad está dado porque si nosotros decimos que no se duplican las indemnizaciones en los casos de despido indirecto, podemos estar avalando que se someta al trabajador a un tratamiento o a un trato bastante complicado. Y además de eso, digamos que buscaría el empleador para que renuncie o para que el trabajador extinga la relación de trabajo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo, empleador,
voy a despedir un trabajador, si sé que lo despido y tengo que pagar el doble de las indemnizaciones, para eso dejo de pagarle las remuneraciones, el trabajador se va a colocar en situación de despido indirecto y yo con eso simplemente después voy y pago una indemnización simple y no tengo que pagar la indemnización agravada. Entonces, para evitar esto, creo que el criterio que tiene que ponderar es el criterio que sí establezca que proceda ante el despido indirecto. Esto en realidad yo analizándolo un poquito dije, bueno, tal vez podríamos verlo de este modo. Si el despido indirecto se funde en un incumplimiento anterior a la vigencia de entrada en vigencia de la ley, tal vez podríamos decir que hay un abuso de derecho del trabajador y en este caso no darle la duplicación de las indemnizaciones, pero si el incumplimiento es posterior a esa vigencia, que sí puede haber sido a raíz de que el empleador busque ese incumplimiento, pero logra un despido indirecto, en este caso sí que sea acreedor de la duplicación de las indemnizaciones, pero se nos presentaría una cuestión bastante importante en ese tema cuando el incumplimiento sea un incumplimiento continuado, por ejemplo, la no registración de la relación de trabajo o la deficiente registración, que venga desde anterior a la vigencia de entrada a la entrada en vigencia del DNU y siga y continúe una vez que este DNU entra en vigencia, si el trabajador, atento a ese ilícito contractual, se coloca en situación de despido indirecto, bueno, en ese caso, ¿qué hacemos? Lo cierto es que la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia piensan que sí corresponde duplicar las indemnizaciones en supuestos de despido indirecto. En las causas objetivas, cuando hay una causa objetiva que no depende de la voluntad del empleador, la gran mayoría piensa que no. Por ejemplo, si se extingue la relación de trabajo por fuerza mayor, por quiebra, por incapacidad del trabajador conforme los artículos, conforme el 212, segundo párrafo o cuarto párrafo, es decir, cuando el trabajador esté incapacitado y el empleador no tenga un puesto de trabajo para darle, o tenga una incapacidad total, en todos esos casos que hay causas objetivas, no procede la duplicación de las indemnizaciones para el trabajador. Sí en el 212 tercer párrafo, o sí cuando la causal de despido sea una causal de despido falsa o no fundada o no justificada por parte del empleador. Sí, algunos juristas o algunos autores hacen una salvedad y digan, bueno, cuando la causal de despido se haya comprobado en el proceso, haya sido grave, pero para el juez pueda llegar a no revestir la gravedad suficiente en los términos del 242 para extinguir la relación de trabajo, bueno, en ese caso puede el juez ponderar en otorgarle o no esta duplicación, porque el empleador puede haber tenido motivos fundados para extinguir el vínculo, aunque después no hayan revestido la gravedad suficiente. Pero tiene que ver con esto, si la causal es objetiva y no depende de la voluntad del empleador, en ese caso no proceden las duplicaciones, en caso contrario, sí. En los contratos a plazo fijo, por temporada o eventual, si se terminan ante tempus, también por estas causas, el trabajador tiene derecho a las indemnizaciones, a la duplicación de las indemnizaciones, si no, no. En otras causas objetivas, obviamente, como el fallecimiento del empleador o del trabajador, en esos casos no va a proceder la duplicación de las indemnizaciones. Bueno, ¿qué indemnizaciones abarca el decreto? Hay que tener en cuenta una cosa. El decreto del DNU 34 del 19, en su artículo 2, hace referencia, como vemos en el PowerPoint, a la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. La indemnización en singular, como si fuera una indemnización. Por esto la doctrina se inclina a decir que solamente abarca la indemnización por antigüedad. Sin embargo, en el artículo 3 dice la duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada. Es decir, que está haciendo referencia a todos los rubros y además que se originen con motivo, ni siquiera con causa, sino con motivo, que es una expresión un poco más amplia y más abarcativa. Entonces, estos son los dos primeros aspectos para tener en cuenta. Conforme a estos dos primeros aspectos, voy a plantear dos posiciones, la amplia y la restrictiva, y no vamos a ver indemnización por indemnización, porque si no estaríamos mucho tiempo, pero más o menos cuáles son los argumentos de las dos posiciones para ver a cuáles indemnizaciones se abarcan. La posición restrictiva dice que la norma tiene que ser interpretada restrictivamente porque es una norma punitiva, y por lo tanto abarca solamente la indemnización por antigüedad, preaviso y en su caso integración del mes de despido.
Además, dicen en esta posición que los resultados podrían ser exorbitantes, y eso es cierto. Yo me puse a hacer un cálculo hoy, y una persona que haya trabajado como empleado de comercio, con una relación de trabajo sin registrar, si duplicamos la indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, y duplicamos las indemnizaciones que hacen a la no registración de la relación de trabajo, etcétera, hoy estamos arriba de 1.500.000 pesos, con una persona que haya trabajado 4 meses solamente sin que su relación de trabajo esté registrada. Entonces, digamos, este argumento de hecho tiene cierto peso, aunque no es un fundamento jurídico. Si bien la Corte Suprema, nosotros sabemos que muchos de sus fallos ha hecho alusión o referencia a consecuencias jurídicas, consecuencias económicas que puede tener un determinado fallo en un determinado sentido, a mi modo de ver, no es un argumento que tenga mucho peso. Y además, muchos de estos rubros, en realidad dice la doctrina, otro de los argumentos es que son multas o penalidades, pero no son indemnizaciones. Entonces, conforme a la naturaleza jurídica, estos autores dicen que esas multas o esas penalidades no se tienen que duplicar porque la norma del DNU alude solamente a las indemnizaciones. Además que en muchos de esos casos el pago en realidad no es el despido sin causa, sino que es otra. Y la forma de salvarse un poco que tiene esta doctrina, porque uno desde la otra posición diría, y cuando el artículo 3 dice a todas las indemnizaciones a cuáles abarcan, de esta posición se puede decir, bueno, en realidad está abarcando a los estatutos. La norma, el artículo 3 del DNU, cuando dice todas, se refiere a los estatutos particulares, y en el artículo 2 se está refiriendo a la indemnización por antigüedad, y en su caso indemnización por omisión de preaviso o integración del mes de despido. Desde la otra posición, bueno, lo primero que se plantea es la literalidad de la norma. El artículo 3 que dice a todas y originadas con motivo, está haciendo alusión a todas las indemnizaciones. Y hay que tener en cuenta una cuestión muy importante que algunos autores la destacan como una de las cuestiones fundamentales, y es que en la anterior legislación, en la 25.561, lo que es hoy el artículo 2, que hacía alusión a una sola indemnización, estaba en la ley. Y después, posteriores decretos fueron los que fueron estableciendo que lo que establece hoy el artículo 3, es decir, que en realidad las indemnizaciones eran todas. Entonces, muchos jueces y gran parte de la doctrina decía, en realidad, ese decreto está reglamentando y está modificando una norma de superior jerarquía, y por lo tanto no tiene validez, y la que tiene validez, o lo que hacían primar, era la norma, y en la norma se decía que la indemnización era una, como en el artículo 2 de ahora. Y por lo tanto, ese era un argumento de mayor peso para restringir el criterio solamente a las indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido y preaviso, y no a todas las otras, porque todas las otras de última estaban en un decreto reglamentario que estaba modificando una norma. En este caso no, en este caso son dos artículos de la misma norma, de igual jerarquía y de la misma norma. Entonces lo que tenemos que entender, a mi modo de ver sin dudas, es que el artículo 3 en realidad está aclarando el artículo 2, o complementando por lo menos el artículo 2, haciendo referencia a que ese artículo en realidad alude a todas las indemnizaciones. Y estos son argumentos para un poco la posición más amplia. Bueno, hay otros argumentos también, más allá de la literalidad de la norma, que en realidad es que todos los despidos tienen causa, pero no vamos a entrar un poco en eso porque nos vamos a demorar mucho. Sí decir que en realidad la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia con la legislación anterior en este tema era restrictiva. Así como en los otros temas era bastante amplia y se aplicaba la duplicación de las indemnizaciones al despido indirecto y se aplicaba a los estatutos especiales, en este tema, solamente la gran mayoría de la doctrina de la jurisprudencia entendía que se aplicaba a la indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido, y no al resto de las indemnizaciones. Después, yo saqué algunas reglas, en realidad, que servirían conforme lo que para mí establece el DNU, para ver para qué indemnizaciones se duplican y qué indemnizaciones no. Siempre que la extinción dependa de la voluntad del empleador o haya sido su responsabilidad por algún incumplimiento sin que haya abuso por parte del trabajador, y siempre que no haya justa causa, y siempre que esa extinción genere el pago de una indemnización,
esa indemnización se tendría que duplicar, sin duda. Y esto nos va a llevar a que algunas indemnizaciones se dupliquen y otras no, analizando una por una. Yo después, si quieren, este PowerPoint se lo dejo, donde tengo los fundamentos en cada una de las indemnizaciones, pero me quiero detener acá porque nos va a llevar muchísimo tiempo, pero podemos ver la indemnización por antigüedad, por matrimonio, digamos, hay fundamentos a favor y en contra de duplicar cada una de las indemnizaciones que se pueda, o cada uno de los rubros indemnizatorios que pueda haber, pero no me quiero detener en esto. Sí decir que la posición doctrinaria mayoritaria era restrictiva, y jurisprudencial también, sobre todo incluso de las cámaras nacionales del trabajo, que generalmente tenían un criterio bastante vanguardista. En este tema de las indemnizaciones era bastante, salvo alguna cámara como la quinta en aquel momento, eran bastante restrictivas. Y por último, el último tema del que quiero hablar, así no le robo tiempo a nadie, creo que ya estoy medio pasado, Hernán, ¿no? Bueno, no escucho mucho. El último tema sobre el que quiero hablar es la constitucionalidad. La constitucionalidad, en realidad, el decreto, el decreto, la posición que dice que el decreto es inconstitucional se funda porque en realidad el DNU está modificando una ley, una norma, que es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que hay que tener que ver en realidad para ver si el decreto realmente es constitucional o no, voy a saltear algunas cosas, es ver si es transitorio, si tiene un fin público, si puede ser revisado judicialmente, si hay una emergencia, si hay una urgencia y si es razonable. Digamos, algunos de estos requisitos surgen del propio artículo 76 de la Constitución Nacional, que es el que establece cuándo o en qué situaciones se puede dictar un DNU. Y otros son requisitos que fue agregando la Corte Suprema ya viejo, de hace 30 años, que es Peralta Luis contra Estado Nacional. En ese fallo, por ejemplo, la Corte agregó que los DNU, además de estos requisitos, tienen que ser la medida que se adopte a través del DNU, tiene que ser una medida razonable. Lo mismo en la Corte Suprema en consumidores argentinos contra Estado Nacional, la Corte agregó que la medida que se tome tiene que ser dirigida o tiene que tener por fin proteger intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Y hay ciertos requisitos. El tema es que para este decreto en particular no se discute la transitoriedad, el decreto es transitorio porque rige por 180 días, tiene un fin público porque está destinado a la generalidad de los trabajadores, no a ciertos trabajadores en particular o ciertos individuos determinados en particular. Existe una posibilidad de que sea revisado judicialmente, o sea que estos tres requisitos están cumplidos. Los tres requisitos que se discuten son los otros tres que son. El primero, ¿hay una emergencia? La Corte en un fallo en la ley 25.561, que duplicaba las indemnizaciones con anterioridad, dijo que sí, que había una emergencia real, pero en aquel momento la desocupación era de un 21,5%. Ahora estamos en una desocupación, por lo menos cuando entró en vigencia el DNU, del 10,6%. Entonces nos preguntamos si realmente está esta emergencia o no. A mi modo de ver sí, pero es un tema discutible. El otro tema, que es más discutible creo todavía, es la urgencia. Porque la Corte, en un fallo que es Consumidores Argentinos contra el Poder Ejecutivo Nacional, tuvo un criterio muy restrictivo y dijo que tienen que concurrir dos circunstancias para que se pueda dictar un DNU. Una es que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario porque las cámaras no pueden reunirse por circunstancias de fuerza mayor, por ejemplo, lo que pasa en una guerra o en una pandemia, lo que se podría alegar esto ahora, pero no en diciembre del año pasado, tiene que ser algo realmente muy grave. Y la otra, el otro requisito es o una o la otra. Esta otra es que la situación sea de una urgencia tal que la norma tenga que ser sancionada en un plazo incompatible con el ordinario que lleva tramitar una ley. Entonces, desde este punto de vista se dice, si el 13 de diciembre, perfecto, muchas gracias Hernán, ya estamos terminando. Desde este punto de vista se dice, si el 13 de diciembre, cuando se sancionó esta ley, justo empezaron sesiones extraordinarias, cuando se sancionó este DNU, justo empezaron sesiones extraordinarias, esto se podría haber hecho por ley. De hecho, el 13 de diciembre, en 3 o 4 días,
salieron aprobadas un montón, fueron aprobadas un montón de leyes. Entonces se critica si realmente existía la urgencia para dictar este DNU. Desde el otro lado, se dice que es una ley que podría haber llevado mucha discusión, sobre todo en base a qué indemnizaciones se aplica y a distintas cosas, que podría llevar un plazo mucho más largo, y además que en el transcurso del plazo que llevara, podría haber despidos masivos, es decir, si un empleador está dudando si despedir o no a un trabajador, si sabe que van a sancionar una ley que duplique las indemnizaciones, tal vez podría tomar la decisión de extinguir la relación de trabajo de ese trabajador, y en ese caso, el bien jurídico que se quería tutelar con la ley, que es que no se despida, en un contexto de crisis, se vería más gravemente afectado que si la ley no se tratara o no se dictara. Y el último requisito, que también se podría discutir, es la razonabilidad de la norma, porque se podría discutir en realidad que esta imposición es realmente un alto costo para las empresas y que en una época de crisis no tienen la posibilidad de afrontar estos costos. Pero bueno, el tema de la razonabilidad ya se trató en el fallo de la Corte que yo no les mencioné, pero que es Aceval, Polach y Julio César contra Compañía de Radiocomunicaciones de 2011, donde se trató un DNU que prorrogó la duplicación de las indemnizaciones de la ley anterior, de la que yo le digo del 2002, que es la 25.561. Y en esa oportunidad la Corte llegó a la conclusión de que era razonable realmente, porque había altos índices de desempleo, esta vez los índices son la mitad, y porque el legislador puede graduar la intensidad de la protección contra el despido arbitrario. No puede hacer que un empleado privado tenga una estabilidad absoluta, por ejemplo, o ya sería un poco más difícil, pero dentro de una estabilidad relativa, esa graduación le compete al legislador y en su caso, al Ejecutivo a través de un DNU. Pero lo principal y lo último con lo que cierro, que quiero destacar, es que la norma, dijo la Corte, es razonable porque reposa en principios de justicia social, de solidaridad y de cooperación. Dijo la Corte que el trabajo humano excede el propio mercado económico y que la norma está orientada a la contención social. Y destacó esto también textualmente, que dijo que el cumplimiento de las obligaciones patronales no puede ser supeditado al éxito de la empresa. Como por ahí deja ver la Corte en otros fallos, en otros pasajes que sí tiene un poco que ver, pero en este caso la Corte dijo que no. Y lo que se resaltó primeramente en ese fallo fue el principio indubio pro justicia social. Es decir, yo creo que esa es la clave en este momento, entre todos los principios y todos los principios que están dando vueltas, el que más hay que resaltar es el principio pro justicia social, y a través de ese principio hay que entender no solamente este DNU, sino otros DNU que se dictaron con posterioridad también. Y bueno, sé que va a ser difícil para muchos y para muchas empresas es difícil y para muchos trabajadores es difícil, pero un poco tenemos que recurrir a este principio y a algunos principios que la Corte también dejó ver en este fallo cuando se analizaba la razonabilidad de la duplicación de las indemnizaciones en aquel momento. El fallo es del 2011, pero de un hecho que había sido el 2004. Después, por último, he escuchado a algún autor también que dijo, bueno, si esto ya está así, esta situación está así, cuando se quiera retrotraer para atrás esta duplicación o esta protección un poco más fuerte, esto va a ser regresivo y por lo tanto va a ser inconstitucional. Yo creo que no. Esto se dictó en un contexto de urgencia y de emergencia y por lo tanto se tiene que retrotraer para atrás y eso no va a hacer que sea regresivo. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Después cualquier cosa, si les quedó alguna duda, no tengo problema para responderla, dejarle el PowerPoint, incluso dejarle varios trabajos que hay publicados sobre este tema, algunos muy buenos. César Arese publicó uno muy bueno, Daniel Machado también, uno muy bueno. Ackerman sacó un libro sobre este tema, que también lo tengo por ahí, y hay varios trabajos más. Cualquiera que esté interesado, yo se los paso, no hay ningún problema. También tengo un trabajito mío que publiqué por ahí. Y bueno, simplemente agradecerle a Ricardo, de nuevo a Hernán, a Valeria Yadón por la invitación y por poder compartir con ustedes. Y bueno, esperemos que pronto ya sea que lo hagamos de nuevo en forma presencial, que es un poco más lindo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, con una claridad aplauso magnífica. virtual, aplauso virtual.
Bueno, hay un pequeño, antes que le demos la palabra a Rosalía, había una propuesta que no pudimos compartir el año pasado ni